mezcladitos, así somos tú y yo. Amo tus uñas de amarillo y tus vestidos coloridos. Estás vestida de pureza, mi bendición y mi princesa. No me importa que me ganes en Romeo a cada instante. Si estamos juntos es lo que vale. Tú mi parchita y yo tu amante. Es que tú y yo somos un capuchino de amor, siempre juntitos y mezcladitos, así somos tú y yo. Y si vamos de paseo, yo te regalo lo que veo, el mar y todas las estrellas, la flor más bella que tú veas. Hemos esquiado en todos lados, también el mar navegado, en un barquito nuestro paro, siempre juntito a todos lados. Es que tú y yo somos un capuchino de amor, siempre juntitos y mezcladitos, así somos tú y yo. Es que tú y yo somos un capuchino de amor, siempre juntitos y mezcladitos, así somos tú y yo. De ti aprendí muchas lecciones, como pedir perdón primero cuando tenemos diferencias. Tú me enseñaste inteligencia, es que tú amas con ternura y la verdad es tu esencia. Nuestro nidito es tu belleza y lo defiendes con todas tus fuerzas. No te preocupes por la vida, yo estoy aquí para cuidarte, para consentirte y abrazarte, pues prometí siempre amarte. Es que tú y yo somos un capuchino de amor, siempre juntitos y mezcladitos, así somos tú y yo. Es que tú y yo somos un capuchino de amor, siempre juntitos y mezcladitos, así somos tú y yo. Estamos de vuelta en su programa El amor está al aire. Iniciábamos lanzando una pregunta muy importante y les decía yo, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? Escríbame ahí sus comentarios para usted qué cree que es más fácil, perdonar o pedir perdón. Hablamos también acerca de que el perdón no es otra cosa que una decisión. Yo decido perdonar. Es que me hirió, es que me lastimó, es que tú no sabes lo que me hizo. En mis manos está la decisión de perdonar, porque la falta de perdón me ocasiona un daño a mí, no a la persona que me lo hizo, a mí. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es algo que se ocasiona en el alma, el corazón está herido, el corazón está lastimado y hay heridas. Déjame decirte, hay heridas de personas adultas que desde niños están ahí y no han podido perdonar, ya sea que hayan sido lastimados por su papá, ya sea que hayan sido lastimados por un tío, a través de un abuso sexual, y abandono. por abandono también,
que dices tú, es que me casé, es que soy adulta, es que ya formé mi familia, pero no puedo perdonar a mi papá porque nos abandonó. ¿A quién le hace daño? A mí. Entonces nos conviene perdonar, pero reconocemos que no es fácil. Perdonar por naturaleza no es fácil, ni pedir perdón tampoco. ¿Por qué? Porque el ser humano es orgulloso, porque el ser humano tiende a decir, ¿por qué yo voy a pedir perdón si el que me lo hizo es el que tiene que pedir perdón? Y luego allá afuera estamos muy acostumbrados a escuchar, si me la hace, me la paga. Entonces para nosotros cualquiera de las dos cosas es difícil, pero para Dios, en Cristo, creo yo que no tendría por qué haber dificultad. Si Dios realmente vive en tu corazón, no tendría por qué haber dificultad para perdonar. ¿Tú qué opinas, esposo? Estoy en sintonía contigo. Sí. Este tema del perdón es complicado y no debiera serlo. Es complicado cuando andamos en las corrientes de las culturas, lo que nos han enseñado, como vemos que se lleva a cabo las distintas situaciones en otras familias, en otras personas, y el ser humano estamos muy hechos al modo de imitar las cosas, ¿no? Vemos cuando las modas, todos queremos andar así. Así vemos cómo se solucionan otros sus problemas y a veces solemos imitar. En realidad, mientras no haya un conocimiento de Dios o mientras no esté nuestro corazón en sintonía con la voluntad de Dios, es muy difícil, no digo casi, imposible perdonar. En la carne, en nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder otorgar un perdón. Sí. Eso es en las fuerzas de Dios, en sus manos. Y esto es un juego de otorgar y recibir. Yo comienzo otorgando perdón y por consecuencia recibo perdón. Incluso puedo empezar conmigo mismo. Yo me perdono por algún pensamiento malo que he tenido, por algún deseo de muerte, y en automático yo mismo me estoy recibiendo el perdón que yo estoy ofreciendo. Si yo le otorgo perdón a otra persona, en automático también estoy recibiendo el perdón de esa persona. Es un te doy, me das. Y acabas de decir algo que no había pensado. Y creo que una de las cosas más difíciles como seres humanos es perdonarnos a nosotros mismos. Es la culpa. Es que de ahí partimos. La culpa es uno de los espíritus más fuertes que pueda haber, Así creo es. yo. Y perdonarme a mí mismo por algo de mi pasado, por algo que hice, es bien, bien complicado. ¿Por qué? Porque es la manera en que el enemigo desvía nuestra atención. Nos desalinea de Dios. Exacto, y nos desenfoca y nos desanima sobre todo. Y necesitamos la consecuencia que otorga el perdón, que es la libertad. Cuando Claro. tú perdonas y cuando tú pides perdón por algo, lo sientas o no lo sientas, es que Caro, tú no sabes, es que Caro, mi marido me engañó, es que Caro, mi tío abusó de mí, es que me puedes decir 1000 cosas, pero el día que tú otorgues el perdón, aunque siga doliendo, aunque no quieras, vas a empezar a experimentar esa libertad que da el perdonar y el soltar. ¿Qué crees tú? Sí, todo es un proceso, empieza la sanidad. Recordemos lo que decías tú, muy importante, cómo opera el enemigo. El enemigo siempre va a operar recordándote tu pasado. Sí. Y todos venimos de un pasado turbulento. Sí. Todos tenemos cola que nos pisen, como dicen luego, en cuestiones que nos hemos equivocado, algunos de una manera, algunos de otra. Lo importante de eso es cuando hemos recapitulado en nuestra vida y nos estamos alineando al enfoque de Dios, entonces es cuando empieza a haber libertad, el autoperdón, de ahí empieza todo. Tenemos que estar bien nosotros para poder generar un entorno de bienestar alrededor nuestro. ¿Cómo? Bueno, me empiezo perdonando yo. Pensamientos o actitudes, hechos, a lo mejor no he sabido tratar bien a mis hijos, a lo mejor, bueno, primero me pido perdón yo por la falta de tacto y luego voy y pido perdón a mis hijos. Y te voy a decir algo, si no te perdonas tú mismo, no vas a poder nunca perdonar a la persona que te ofendió. ¿Por qué? Porque nadie puede dar Lo que no tiene. exactamente. Es una realidad. Entonces, nos conviene
perdonar, simple y sencillamente por nuestro bienestar y para poder experimentar la libertad que Dios nos quiere dar. Sé que todos tenemos la historia del papá golpeador, a lo mejor del papá que abandonó, del pleito de que yo sufrí de niña, de diferentes situaciones. ¿Quién en esta vida no ha fallado y no le han fallado? ¿No? Del novio que te engañó, del marido que te fue infiel. Entonces todos, si tú me pones un comentario, sé que vas a tener alguna herida de alguien, y les decía anteriormente, las heridas que duelen son las que vienen de las personas que quiero. Muy difícilmente va a venir y te va a herir el vecino, Sí, te va a herir el que te vende las tortillas, o sea, te va a doler porque siempre, creo yo, las heridas más grandes van a venir de la persona que más quieres o de las personas que son parte de tu familia, que son parte de tu vida diaria. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ahorita que dices, y vemos situaciones que a veces decimos, es que tú no sabes, lo que me hizo es imperdonable. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y yo digo, ¿eres Pues, más grande que Dios? Exacto. Que Dios perdonó y tú no. Pero en esta vida, sobre la faz de la tierra, todo es perdonable. Todo es perdonable, todo se puede perdonar. Necesitamos primeramente el amor de Dios. Sí. Con el amor viene por consecuencia el perdón. Si yo me empiezo a amar a mí mismo, yo me perdono. Si yo empiezo a amar, o sea, el amor es un mandamiento que dejó estipulado Dios. Y ya nosotros decidimos si lo seguimos o no lo seguimos. Y el perdón es una opción que nosotros tenemos. Nosotros decidimos si perdonamos o si otorgamos el perdón o nos quedamos con la falta de perdón. ¿Qué nos hace más daño? En el orgullo te va a decir siempre, espérate, pues ¿por qué? Si el que te ofendió es él, que él venga y se ponga de rodillas y te pida perdón a ti porque a ti es el que trataron ahí como trapo viejo y todo. Eso te va a decir el orgullo. Yo no me doblego, ¿verdad? Pero no debemos esperar a que ese agresor o ese ofensor más bien venga a pedirte disculpas, ofrecerte el perdón que tú tanto anhelas, porque muchas veces esa persona puede tener un corazón muy duro, puede tener un corazón de piedra, entonces jamás va a tomar esa decisión por sus propias fuerzas. Pero ¿qué pasa si tú dices, ok, él me ofendió o ella me ofendió, no me importa? Yo soy el que quiero estar bien y yo soy el que ya he conocido qué es lo que debo de hacer y yo voy y otorgo ese perdón que aún no me están pidiendo, pero yo lo otorgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desarmas completamente cualquier situación o cualquier argumento y en consecuencia, como te decía hace rato, otorgo, recibo. Si yo te otorgo el perdón, tú en automático me vas a perdonar. Y si no, y si en tu corazón está todavía, es tan duro y no me quieres otorgar el perdón, bueno, como quiera yo ya lo solté, ya liberé esa carga de opresión que me estaba hundiendo cada vez más y más en una autoamargura, en una ira, en un enojo, cada que me acordaba de esa persona me hervía la sangre, le deseaba la muerte, depende el tamaño de la ofensa, claro, ¿no? O siempre estar en un enojo constante. O sea, mi vida es la que estaba truncada y estaba yéndose a un abismo por a lo mejor una ofensa que la otra persona ni siquiera tomó como importante o no tiene tanto. Sí, ahora aquí yo quiero hacerte una pregunta a ti y a todos los que nos están viendo. ¿Cómo podemos saber que realmente hemos perdonado? Porque el perdón es una decisión. Tú un día te levantas y dices, yo perdono a mi ex, el que me engañó. Y tú realmente quieres perdonarlo y quieres ser libre de eso. Pero ¿cómo puedo yo saber que realmente el perdón surtió efecto? Pues cuando ya no te duele. Exacto. Cuando vas al pasado, porque les voy a decir una cosa, el perdón no es olvidar. El perdón es ir al pasado y volver calmado, recordar esa situación y que ya no me duela, dejar esa situación en una parte de mi alma, de mi corazón, donde yo puedo, bueno, como les decía, recordarla, pero resulta que ya no me duele.
Y a lo mejor no va a ser de la noche a la mañana, a lo mejor te va a tomar un día, un mes. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar acordándote del daño que te ocasionó esa persona. Pero si todos los días estás con esa actitud de Dios mío, de verdad quiero soltar este perdón, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar, porque no es fácil. No. Entonces con el tiempo, me acordé de la película de La Cabaña, creo yo que todos la han visto, donde el papá tenía que soltar perdón por el asesino de su hija, ¿recuerdas? Sí, claro. Entonces decía, es que me sigue doliendo, es que nadie dijo que no te va a doler, pero tú todos los días repítete, lo perdono y lo perdono, y cuanto vaya pasando el tiempo, tú vas a ir sintiendo esa sanidad. Pero si tú dices, oigan, ustedes no me van a dejar mentir, hay personas que tienen 20 años de casados y resulta que el marido se aventó una cana al aire, como lo dicen allá afuera, y supuestamente la perdonaron, pero resulta que cada que se acuerdan de la situación, se la sacan al esposo, y luego le dicen, es que me acuerdo que hace 20 años tú traías una camisa a cuadros azules con una mancha de catsup en la camisa. Es verdad. O sea, ¿tú crees que eso es perdonar? No. Claro que no. Y luego tendemos a decir mucho allá afuera, que te perdone Dios, porque yo no puedo. Y yo digo, ¿quién es superior a Dios en esta tierra para que pueda decir, yo no te perdono? Así es. Ahora, si te vas al respaldo bíblico, ¿qué dice Jesús? Perdona las ofensas, porque si tú no perdonas, ¿qué dice Jesús? Que tampoco nos perdonará. Exacto. Por eso cuando escudriñas la palabra, cuando conoces la palabra y cuando la aplicas, si Dios dijo que se puede, se puede. ¿Cuántas veces, Caro, tengo que perdonar? ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro que tenía que perdonar? 70 veces 7. Ahora multiplíquenlo. Son 490 veces. Fíjate, y a lo mejor Jesús decía diarias. Estaba yo estudiando ese pasaje y se sentía muy generoso Pedro, yo creo, al decirle hasta 7 veces lo perdono. Sí, él creía que eran muchas. Sí. Y que decía, mira qué corazón tengo tan perdonador. Pero fíjate, si tú sacas la cuenta y dices, bueno, son 490 veces, entonces ya después de la 491 ya no. O sea, no, yo siento que lo que le estaba diciendo Jesús ahí era que hasta que fuera que la obra del perdón estuviera completa, estuviera terminada, estuviera perfecta. Sí. Cuando tú ya mires a la cara a la persona que te agravió y ya no sientas deseos de mal hacia esa persona, cuando lo puedas bendecir en vez de seguirlo maldiciendo, cuando te acuerdes lo que te hizo y ya no te ofende en tu corazón, ya no te duele. Entonces ahí yo siento que la obra del perdón está perfeccionada. Y ahí es donde ya tú ya puedes decir, ok, yo ya sé perdonar, ya Dios ya me ha enseñado a perdonar como se debe de perdonar. Es que lo que Dios está diciendo, tenemos que tener un corazón perdonador. Así es. Debe de ser un hábito el perdonar. Ay, es que mi jefe me hizo esto. Perdonar. Es que mi esposo me dijo unas palabras feas, que es perdonar. Es que mis hijos es perdonar. Era lo que le estaba diciendo Jesús. Tienes que vivir una vida que estés continuamente perdonando, como diciéndole, van a venir todos, van a venir muchos y te van a ofender. Pero tú tienes que perdonar. Me viene así como cuando decir, bueno, como dices tú, es perdonar, es perdonar, es perdonar. Y muchos dirán, bueno, pues ¿qué vida es esa llevar perdonando? Bueno, pues sí, pero es como, te perdono tal vez no porque te lo merezcas, pero yo me lo merezco. Yo merezco vivir en esta paz, ser liberado de esa opresión, tener paz, tener tranquilidad y saber que no hay algo que esté estorbando en mi caminar diario en la búsqueda de la presencia de Dios. Sí. Porque eso es una piedra de tropiezo bastante enorme. No, simple y sencillamente no podemos avanzar. Uh-huh. ¿Qué dice? Me viene ahorita a la mente el versículo donde dice, hey, si tú llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja la ofrenda a un lado y ve y arréglate con él y luego vienes a hacer lo consiguiente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que si no perdonas, no te acerques a él. O sea, realmente le dice, tu ofrenda no es importante, te la puedes llevar en la iglesia, puedes vivir aquí, pero si tienes algo con tu hermano, esto no es válido.
Digo, lo estoy parafraseando. Sí, ¿no? sí, no, igual. Lo estoy parafraseando en el sentido de que no vengas aquí a darte golpes de pecho, a decir que eres un buen cristiano y resulta que estás mal con toda la congregación o que estás mal con toda la iglesia. Primero ve y arréglate. Era un mandato que Dios estaba dando, porque esas palabras las dijo Jesús. Entonces es un mandato en el cual nosotros debemos de obedecer. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el traer perdón trae reconciliación. Trae sanidad. Y trae sanidad y trae libertad. Yo recuerdo, y aquí es donde yo voy a hablar un poquito para los que no saben mucho de nuestra vida o de nuestro testimonio. Yo recuerdo cuando yo le decía a mi mamá, y no sé si mi papá me está escuchando, pero sé que sabe él que es para testimonio, yo le decía, pues ¿cuántas veces lo vas a perdonar? ¿Y cuántas veces lo vas a perdonar? Y mi mamá decía, cuando no conocía de Dios, cuando no sabía que había un Dios que tenía el poder para perdonar, decía mi mamá, recuerdo, ¿yo por qué le tengo que pedir perdón? Si el que se va de vago 3 días es él, si el que anda haciendo cosas indebidas es él, ¿yo por qué? Decía en sus fuerzas. Cuando viene, cuando conoce al Cristo perdonador, cuando tiene un encuentro con Cristo, y mi mamá perdona a mi papá, les voy a ser sincera, a mí me costó mucho más perdonar, porque como a lo mejor más de una de ustedes, yo también traía heridas de la niñez donde yo decía, yo no voy a perdonar a mi papá, yo no voy a perdonar que él haya vivido esa vida que vivió, tenido vivido en adulterio, teniendo otras mujeres, porque todo eso vivimos. Por eso les digo, sí se puede perdonar. Usted a mí no me va a decir de una situación, porque yo he visto testimonios de personas que han llegado a los pies de Cristo y perdonan al asesino de su hijo. Es verdad. Hay testimonio. Entonces, no creo yo que alguien tenga una ofensa tan grande que no pueda perdonar. Sin Cristo sí. Sin Cristo sí puede guardar rencor. Pero conociendo a Dios, no podemos hacerlo. Y cuando mi mamá conoce y tiene ese encuentro con Dios, dice, es que yo lo perdono. Y resulta que mi papá seguía en las mismas. Y ella todos los días decía, es que yo lo perdono. Y es que yo lo perdono. Y yo decía, bueno, mi mamá, ¿cómo le puede perdonar? O sea, ¿cómo puede perdonar al hombre que se va y vuelve a los 3 días como si nada? Pero me decía, es que algo cambió en mí. Él sigue siendo el mismo. Pero esto me trae una paz a mí. Y ahora, después de 20 años casi que mi mamá, que mis papás, 18 años que llegaron a conocer a Dios de esta manera, yo le digo, mamá, de verdad, ¿tú recuerdas todo eso que te hizo mi papá y no te causa ningún dolor? Delante de Dios te lo digo, me dice. A mí eso se me resbaló y lo solté y ahora se me resbala como mantequilla. A mí no me duele nada de lo que tu papá me hizo. Y eso es soltar el verdadero perdón. Cuando vuelves al pasado, cuando recuerdas el pasado y recuerdas el daño, pero tu corazón está sano. Y eso solamente lo puede hacer Dios, no la religión. No. Dios. Cuando tienes un encuentro con Dios, es nuestro deber perdonar. Y perdonar no debe de ser una acción difícil ya para un cristiano. No. ¿Qué piensas? Sí, simple y sencillamente el perdón es cederle a Dios una deuda que se nos debe a nosotros. Así es. O sea, es renunciar al derecho de juzgar y condenar, porque recordemos que dice Dios, mira la venganza. Sí. Entonces, a nosotros lo que nos toca es, Señor, te entrego esto, mi corazón ha estado siendo procesado y ya entiendo de qué se trata, mi relación para contigo. Todo es un proceso. No esperemos que yo decido en este momento perdonar y ya el día de mañana voy a estar como si nada. No siempre. Pudiera ser que se diera así las cosas porque Dios obra de maneras maravillosas y siempre distintas. Pero no siempre son así las cosas. Tiene que haber un proceso porque es más sano, digo yo. Valoras más cuando obtienes las cosas poco a poco que te van causando un poco, que te están costando trabajo obtenerlas, es cuando realmente las vas a valorar. Porque si las obtuvieras de un día para otro, imagínate que todo fuera así con Dios, decir, Señor, yo ya no quiero sentir esto por esa persona, otórgamelo. Dios es tan bueno que lo puede hacer, pero
a lo mejor ya no lo vas a sentir eso que le acabas de entregar, pero como sentiste que no te costó trabajo el poderlo hacer, a lo mejor al rato puedes volver a tropezar con una misma piedra. Pero si Dios te va procesando y te va enseñando que no es el hecho de que tengas que venir a soltar o a pedir perdón o algo, sino el hecho de que ya tú puedes caminar libremente con una actitud de que estás bien con Dios, estoy bien conmigo, por consiguiente estoy bien con las otras personas. Ya no tengo por qué yo generar motivo para que me agravien, mas sin embargo se dice, estamos en el mundo y en el mundo vamos a sufrir aflicciones y vamos a hacer persecución y todo. O sea, el hecho es de que nosotros estamos cambiando, el mundo tal vez no al paso que estamos intentando hacerlo nosotros. Entonces es ahí donde tenemos que también tener la paciencia, pero más sin embargo, cuando estamos alineados con el cielo, entonces todo debe de fluir conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que trae el perdón es la reconciliación. A lo mejor la ofensa vino de tu mejor amiga, de tu mejor amigo, de una traición, y no vuelven a ser los mejores amigos, pero soltaste el perdón. Pero ¿qué pasa cuando, voy a poner un ejemplo, cuando en la pareja, a lo mejor hay casos, y sí lo creo, donde te pide perdón por una situación el esposo, y lo perdonas, y sigue recurriendo a esa situación, y sigue cayendo en esa situación, y siguen las mismas, y lo perdonas una o dos veces. El perdón trae consigo arrepentimiento. Si la persona, si tu pareja te pide y pide perdón a cada rato por la misma situación, eso no es arrepentimiento, eso es manipulación, eso es remordimiento, porque le puede remorder, y ahí solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer, porque también hay parejas que tienen años viviendo a lo mejor en una situación de adulterio, y la persona, el esposo vuelve y les pide perdón 1, 2 y 3 veces, y ustedes lo ven que es sincero, lo ven que de verdad llora por esa situación o de verdad está arrepentido, pero vuelve a caer. Ahí más bien estamos hablando de un remordimiento, y de verdad el único que puede sanar, porque sí hay quien los pueda sanar, se llama Jesucristo. Busquen a Dios, de verdad, busquen a Dios, porque el propósito de Dios es restaurar tu corazón, es sanar tu corazón. Y esa sanación, esa sanidad solamente va a venir de parte de Dios. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Completamente. Y a veces ese orgullo tan tremendo de la carne, de las personas, que no nos lleva la mayoría de las veces, sino que en su totalidad, a nada bueno, cómo nos causa problemas. O sea, el hecho de... Me viene a la mente un caso, no que pasó, sino hipotético, ¿no? Que cuántas personas pasa algo en el matrimonio, porque este programa está enfocado a las relaciones maritales, ¿no? En las relaciones en pareja. Pero digamos, lo más imperdonable que hay en una relación es la infidelidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay muchas cosas graves también, pero el máximo destructor de matrimonios es la infidelidad. Qué difícil es perdonar una infidelidad, ¿eh? Y muchas veces el matrimonio se disuelve a causa de que no pude ser capaz de otorgar ese perdón. Y me voy por mi lado y me voy amando y me duele más el hecho de estar solo ya por mi lado quejándome, nada más porque no fui capaz de perdonar. Y resulta que la pareja sí estaba arrepentida. Así es, a eso iba. Sí. O sea, a lo mejor vas a vivir una vida amargada, ya no te vas a volver ni a casar, ya no pierdes tu confianza en si eres hombre en las mujeres, si eres mujer en los hombres, y dices, no, para que me paguen con la misma moneda, y de ahí para adelante tu vida es un completo caos, sí es marcada, y cuando te toque partir con Dios, te fuiste hasta ese momento todavía amando a esa persona que te traicionó, pero fue mayor tu orgullo de no poder otorgar ese perdón que poder darle un vuelco a tu historia. Así es.
Y pedir perdón en el matrimonio es un paso fundamental, y no me vas a dejar mentir en esta situación, es un paso fundamental para la reconciliación y para la restauración del matrimonio. Si tú no perdonas y si tú no estás dispuesta a soltar esa herida o esa falta de perdón, tu matrimonio muy difícilmente va a volver a ser el mismo, va a volver a restaurarse, va a volver a transformarse. ¿Por qué? Porque le vas a estar recordando todos los días lo que te hizo, y de ahí es de donde se va a agarrar el enemigo para traer destrucción hasta llegar al divorcio. Entonces nos conviene perdonar. Nos conviene, ¿por qué? Porque la Biblia, el perdón, la falta de perdón trae consigo amargura. Y la Biblia dice que hay que cuidarnos. ¿Por qué? Que no existe una raíz de amargura. Que no exista una raíz de amargura. Todo. ¿Por qué dice? Porque contamina todo el cuerpo. Una pequeña raíz de amargura te contamina y te amarga la vida. Entonces, si nosotros somos obedientes a lo que dice la palabra, todo se puede perdonar. Estamos hechos para perdonar. Oye, si Cristo vino y nos perdonó, nosotros ¿quiénes somos para no perdonar? Así es. Entonces no tenemos ningún argumento, ningún pretexto para no perdonar. Claro que solamente tomados de la mano de Dios. Entonces, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta para perdonar es reconocer, primero que nada, que yo fui herido. Porque déjame decirte, hay mujeres, y voy a decir mujeres, ahorita hay de todo, ¿no? Pero me voy a enfocar en las mujeres porque aquí en el estado pues se tiende a ver mucho el machismo, el que los hombres ven muy normal, pues que los hombres casados tengan mujeres aparte de su esposa, ¿no? Entonces es bien difícil a veces que la esposa reconozca que fue ofendida o que me está ofendiendo. Entonces, si tú no reconoces primero que nada, mi esposo me está ofendiendo o mi pareja me está faltando el respeto, pues si no reconoces que está ahí eso, pues difícilmente vas a poder perdonar, ¿no? Otra de las cosas es la sinceridad y la honestidad. Entonces, cuando tú estás con tu pareja y necesitas pedirle perdón por alguna situación, tienes que ser honesta o honesto con esa persona, con tu pareja. ¿Por qué? Porque si no eres honesto, no va a poder. Imagínate que tú vengas y aparentes pedir perdón y resulta que ella te perdona, él te perdona, pero a la vuelta de 1, 2, 3 días la vuelves a hacer. Lo que estás ocasionando ahí es una herida. Por eso escucha a tu pareja. Si realmente quieres salvar la relación y tienes que pedir perdón, perdona. Pide perdón. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer que te fallé. Así es. Reconocer que la regué. Y si de verdad estás arrepentido, vas a luchar por esa relación y esa relación, claro que sale adelante. Yo se los digo porque mi mamá aguantó 23 años a un hombre así. Y cuando viene y conoce a Dios, cuando viene y experimenta un encuentro con Dios, ella perdona. Y ahorita siguen casados. O sea, ellos siguieron con su matrimonio, con diferentes situaciones, con diferentes problemas, pero lograron brincar ese paso que muchas veces no te da por la falta de perdón. Entonces ellos son ejemplo de que sí se puede. Sin embargo, yo conozco parejas que les viven recordando al esposo lo que les hizo hace 24 años. Pero sí lo perdoné, dice. Sí lo perdoné. La realidad es que no. Y la realidad es que si tú no perdonas, el día que te mueras o el día que yo me muera, a mí no va a haber tampoco misericordia para mí. No va a haber perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que me otorga el yo perdonar? Primero que nada, me trae paz. Me trae tranquilidad. Y libertad. Y me trae también libertad. ¿De qué trae libertad? De la carga que ocasiona el rencor y el resentimiento. Porque, híjole, vivir años con una herida es algo atormentador. Yo se los digo porque yo por años me costó mucho trabajo perdonar a mi papá.
Y cada que tenía oportunidad lo recordaba y se lo recordaba y eran pleitos y eran pleitos. Y les voy a decir una cosa, mi papá me pidió perdón muchas veces por lo que nos hizo de niñas, de abandonarnos, no de abandonar el hogar, sino de ir, Descuidar. de venir, de descuidarnos. Muchas veces. Y yo le decía, sí te perdono, pero la realidad es que dentro de mí no lo perdonaba. Yo decía, no es cierto. Se lo decía de los dientes para afuera. Y ahora les puedo decir que de verdad lo he perdonado. Y eso trae bendición a tu vida. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. Pero yo no entendía eso. Y mira que yo me sabía también los mandamientos de memoria. Yo no entendía eso. Yo decía, ¿cómo voy a honrar al hombre que me hace llorar tanto, que hizo llorar tanto a mi mamá? Para mí era imposible poderle otorgar un perdón. Y yo miré que mi mamá lo perdonó realmente y yo no podía hacerlo. Mas, sin embargo, llegó el momento en el que empecé a sentir esa libertad, donde yo le dije, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a perdonarlo de corazón, porque esto me está lastimando y esto me hace caso, y esto me hace daño. Y venían a mi mente esos recuerdos de lo que yo viví de niña. Y el día que de verdad no fue fácil, me tomó años, pero hoy les puedo decir que de verdad he experimentado un verdadero perdón hacia mi papá. Ese fue mi caso, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a sentir, cuando yo perdoné realmente, empecé a soltar esa carga que me ocasionaba, la falta de perdón hacia mi padre. Sí, definitivamente todo perdón genuino, perdón sincero emana de la presencia de Dios, porque tiene que haber amor para poder perdonar. Amor a Dios principalmente, amor a ti y amor por nuestro prójimo también es un mandato de la palabra, ¿no? Entonces, si hay amor, ahí está Dios, porque Dios es amor. Entonces, solamente Dios, en nuestras fuerzas es muy difícil. Pero decías hace rato, pero necesitamos reconocer que hay una herida que sanar. Sí. Porque a veces ni siquiera sabemos que nos hicieron algún daño y sentimos que, o podemos caminar pensando que está todo bien cuando hay algo que en realidad no lo está. Entonces, debemos de estar conscientes que no podemos volver atrás y borrar esa ofensa. Es algo que ya pasó, es algo que ahí va a estar, que ahí va a estar presente en tu pasado. No lo podemos borrar, pero lo que sí podemos hacer es entregárselo a Dios y que Dios obre y que ya no te persiga esa situación, que ya no limite tu actuar a ese tipo de circunstancias que marcaron tu vida pasada, para que tu vida presente, futura, no se quede amarrada a esa condición. Entonces, el perdonar, esposo, como conclusión, no es fácil, pero es necesario para nuestra relación, primeramente con Dios, y nuestra relación con nuestra pareja, en este caso con nuestra familia, con la persona que nos hirió. ¿Por qué? Porque al perdonar, sinceramente experimentamos paz, tranquilidad, libertad y restauración. Si no hay perdón, no puedes restaurar. Si no hay perdón, no puede obrar Dios ahí. Exacto. Decimos, ya se lo entregué a Dios este problema, que Él haga, o sea, somos muy amantes los cristianos y toda persona que tenemos un vago conocimiento de lo que es la cuestión espiritual. Ya se lo entregué a Dios y que Dios obre. Pues sí es bueno entregárselo a Dios y Dios obra, pero también tiene que haber disposición de tu corazón. Sí. Porque, si Dios quiere, lo voy a perdonar. O si Dios quiere, ya no voy a sentir esto que siento. Pues sí, es verdad, todo pasa porque Dios quiere, ¿verdad? Sí. Pero también tenemos que querer nosotros. Este es un juego de dos. Sí. Dios hace su parte, pero Él necesita que nosotros hagamos la nuestra. Dios, nosotros ponemos nuestra fe, Dios pone su gracia. O sea, es un juego de dos. Así Entonces, es fácil. El perdón es carga, y la carga pesa, y lo que pesa te hunde. Te hunde en una depresión, y la depresión te puede llevar hasta un suicidio. Sí. O deseos de muerte, o deseos de venganza. No que te mates tú, pero sí que vayas y mates al que te ofendió, o no sé.
Entonces, debemos de soltar, Así soltar la deuda. Ya no quiero esta deuda que se me debe, perdono la deuda, ya Dios sabrá cómo la cobrará, pero está en manos de Dios, yo ya no quiero sentir esto que siento. Así es. Y solamente perdonando es como el dolor, la ira, el enojo va a poderme soltar y yo voy a poder vivir en paz. Que a final de cuentas eso es lo más importante. Así es. ¿De qué te sirve tener todo lo que este mundo te ofrece si carece tu corazón de paz? Sí. Y la paz solamente la da Dios. No la paz, como dijo Jesús, no es la paz del mundo, porque esa llega y al ratito la pierdes. Es la paz de Dios, esa paz que va a ser eterna, esa paz que te va a llevar a una vida plena aquí en la tierra y a donde Dios nos vaya a tener en la eternidad. Así o sea, es. pero eso es lo que en realidad cuenta. O Así para es. eso estamos aquí, para amar, para que los frutos del Espíritu se vean reflejados en nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Así que como mensaje final, en conclusión, usted que me esté escuchando, nos conviene perdonar. Haga del perdón un hábito diario, porque déjeme decirle algo, nos van a seguir lastimando, nos van a seguir ofendiendo y nosotros también vamos a seguir lastimando. Por eso la oración que nos dejó Jesús fue el Padre Nuestro. Mediten lo que dice. Y si lo ponemos por obra y si lo practicamos todos los días, lo que realmente Jesús quiso decir a través de esa oración, de verdad yo le aseguro que nuestra vida va a ser diferente. Pero tenemos que empezar por decidir perdonar. Decido perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta 490, le dijo Jesús. Si saca la cuenta, hasta 490. Y a lo mejor Jesús le decía al día. Así que no hay excusa para no perdonar, porque el perdón es algo que me libera a mí, no a la persona que me causó ese daño que usted tiene. Así que nos vamos a despedir. Realmente son temas muy interesantes, muy amplios. Hay mucho de dónde sacar. Hermano. Pero el tiempo es cortito. Pero empecemos por hacer del perdón un hábito diario. Empecemos a producir esos pequeños cambios que nos van a traer libertad a nuestra vida. Así que, pues nos vamos a despedir. Empiece este día y en este mismo momento a decirle a esas personas, yo te suelto el perdón, yo te perdono. Y va a ver cómo en unos días va a empezar a experimentar algo nuevo en su vida. Y ya no va a costar trabajo. Ya no. Lo que se practica, lo que haces de un hábito en tu vida, ya después se hace por costumbre y no cuesta trabajo. Así que ese es el mensaje para hoy. Nos dio mucho gusto que estuviera conectado. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Sí, por las diferentes plataformas digitales, Activa Radio Digital, por Alexa, Instagram, Facebook. 6 de la tarde de Los Ángeles, 7 de la Pacífico, tarde y 8 Ciudad de México. Ciudad de México. Así que nos despedimos. Buenas noches y Dios les bendice. Dios les bendice. Nos vemos el siguiente martes. Primero Dios.